¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, bacteriología política. Este segmento es especial, esta segunda parte, porque en la primera parte les hablaba de lo que significó el tema Globovisión y de lo que significa ahora, ¿no? Y bueno, hoy como miércoles vamos a hablar con Alejandro Marcano, pero no puedo dejar de decirles que nosotros estrenamos un nuevo programa de lunes a viernes a las 8 de la noche hora de Venezuela. Lo que pasa es que cambió el horario aquí y estoy un poco perdido todavía. 8 de la noche, hora de Venezuela, un nuevo estreno de lunes a viernes. Sábado y domingo a las 12 del mediodía, un nuevo estreno, siempre en hora de Venezuela y siempre aquí en mi canal YouTube. Gracias a todos los que se han suscrito a nuestra cuenta de Patreon. El programa es posible. Gracias por ese apoyo. Gracias por seguir acá. El confesionario de hoy es, bueno, matemático esotérico. Alejandro Marcano, bienvenido. Gracias. Qué bueno que vamos a hablar de Globovisión, porque me gusta recordar, no sé qué me vas a preguntar, porque nosotros esto no lo planeamos. No, nunca. Bueno, nada. Saludos a todos los que nos ven, a los que nos siguen, los que comentan nuestros espacios, e incluso a aquellos que no les gusta tanto, pero están ahí pegados fieles. Yo a ellos los saludo el doble. Mira, Alejandro, en el primer segmento yo conversaba sobre un fenómeno particular que a mí en realidad me causó chocancia, porque acuérdate que lo que normalmente yo intento hacer con la plomería informativa es mostrar cómo la oposición falsaria y el régimen criminal nos ven permanentemente cara de poseta, que son unos estafadores seriales, que dicen hoy todo lo contrario a lo que dijeron ayer, usando muchas veces los mismos argumentos. Cuando se da cuando se da la venta de Globovisión, porque a Globovisión no la cerraron, ni la expropiaron. Globovisión, los dueños dijeron, sí, dame el cheque. Agarraron el cheque, lo cobraron y se fueron y dejaron el canal. Ellos vendieron. Claro, y montaron un teatro de 3 meses con el ciudadano para hacer ver de que no estaba cambiando manos para el oficialismo y para que todos los trabajadores pensaran que no, que fue una venta simplemente, que ellos se iban del país, pero quedaba en la misma línea editorial, y no fue así. ¿Qué ocurre? Que cuando eso pasó, cambió la línea editorial, ¿de acuerdo? ¿No? Cambió por completo la línea editorial porque obviamente lo había comprado el gobierno a través de uno de sus testaferros. Y cuando cambia la línea editorial, empiezan a vetar gente y empiezan a incluir gente. Vetan a opositores y empiezan a invitar chavistas, y los chavistas empiezan ahí tranquilos, porque ese era su patio. En ese momento hubo gente que empezó a denunciar lo horrible que había sido la venta de Globovisión, la traición, no la traición, porque lo que se decía era, ay, pobrecitos que han tenido, los obligaron a vender, pobrecitos, sí, porque a ti te obligan a vender. Pero se reclamaba que Gorri era un malandro, que se había caído en manos del gobierno. Alejandro, hoy vemos como gente que decía eso en aquel momento, opositores falsarios, con el tiempo dejaron de quejarse sobre Globovisión y empezaron allá a Globovisión a que los entrevistaran y a que los tengan ahí. Entonces, eso, ¿cómo lo ves tú? Tú que ya no estabas en Globovisión para ese momento, pero evidentemente tú puedes hablar tranquilamente de lo que significaba ver a unos tipos que condenando el atentado a la libertad de expresión cometido en la venta obligada de Globovisión y luego yéndose a sentar muy tranquilos en Globovisión como si nada, olvidándose de todo. Mira, pero es que fue una estrategia tan bien hilada, Daniel, que fíjate que ahí usaron a personajes como a Chudo Torrealba, que ahora sabemos que de héroe a villano no sabemos en qué calle está. Usaron al que estaba con Del Valle Canelón siempre con una posición no ambivalente, y Del Valle, no te vayas a molestar conmigo, ella sigue trabajando allí, ¿no? Pero Del Valle viene de estratos populares de Venezuela, y Del Valle nunca se metía en líos con ninguno, ¿no? Sino con los chavistas
y se tenían buenas relaciones y con los antichavistas. Entonces la ponen a hacer un programa dominical con otro chavista. Y entonces así fueron como permeando. Fíjate que Buenas noches, con Carla, ponen a Carla Angola, ponen a Kiko y a Roland, pero Kiko sabíamos de dónde venía. Y Kiko, fíjate en qué terminó Kiko. Entonces, al final del cuento, todos estos que se van a presentar en estas elecciones el 21 de noviembre, toditos, cuando criticaban, estaban en la calle al frente, pero necesitaban el espacio y querían el espacio. Tocaban las puertas, iban al tercer piso, hablaban con Rabel y les abrían las puertas. Pero cuando la historia cambia, igualito se la tocaban a Gorriña y la banda de los enanos. Entonces, todos han sido una parranda de sinvergüenza. Estamos en manos de una parranda de sinvergüenza. Yo cuando vi que era lo que quería hablar en mi segmento, a Tomás Guanipa haciendo campaña electoral y ver a la gente que lo acompañaba, la gente besándolo, Dios mío, qué desgracia tan grande tenemos en el país. No, que vamos en la unidad y vamos a votar en la unidad. Fue esa sinvergüenzura que usted lo vio por Globovisión. Pero además de eso había otra cosa, Alejandro, que es importante, que buena parte de esos politiqueros falsarios y protugularios, cuidado si no en la totalidad, que están hoy en la primera fila, tenían una particularidad, que para ellos llegar a los primeros puestos de la política tenían que pasar frente a las cámaras de Globovisión, porque llegó un momento en que el ente que decidía quién era jefe, quién era líder en Venezuela era Globovisión. Tú eso lo llegaste a ver, ¿no? Sí, claro, lo llegué a vivir y fui parte de, porque yo entrevisté a mucho de eso, mira, desde Tarek Williams a todos los del oficialismo, a Iris Varela, a Isabel, ¿cómo se llamaba? La que era ministra del Trabajo, que era de la comunidad Iglesias, María Cristina Iglesias. María Cristina Iglesias, a todos pasaron por ahí. A la que me costó mucho más, porque ella atacaba mucho a José Domingo Blanco, a Mingo, era Lina Ron. Y Lina Ron era la que nos rodeaba y nos disparaba y nos perseguía, etcétera, etcétera. Pero nosotros fuimos parte de ese tinglado. Incluso, ahora echando en las páginas del libro hacia atrás, me acuerdo que nos decían en oportunidades, la jefa de prensa del Cibarrueta, que trabajó, por cierto, en Radio Caracas Radio, decía, no podemos repetir entrevistados. Entonces, claro, no podía repetir entrevistados. Yo decía, oye, es chévere, porque si Daniel Lara Farías tiene un programa a las 3 de la tarde, ni tú tienes las 8 y yo tengo el noticiero en la mañana, no podemos estar porque parece barajita repetida. Pero claro, ¿cuál o cómo entiendo yo el futuro de esa decisión? Era que había chance para que Daniel entrevistara a uno, ni tú otro y yo otro. Entonces así teníamos una maquinaria que en la rueda entraban todos, en esa ratonera donde están los hámsters, ahí estábamos todos corriendo, todos los candidatos, y todos hicimos parte de esa maquinaria, que no era una máquina electrónica, era una máquina, creo que hasta manual, ¿sabes? Porque se decidía, hasta aquí llega, si no me gusta me respondiste mal feo, si no, a Rabel no le gusta, entonces te saco, no estás en la línea. Fue yo creo que el brazo mediático de esto que estamos viendo y que se concreta finalmente el 21 de noviembre. Pero dentro de todo eso, sí hubo momentos en los que, sobre todo cuando había campaña electoral, yo me imagino cómo era eso en Globovisión en medio de una campaña electoral, porque hubo, por ejemplo, recuerdo en el caso de la campaña del 2008, recuerdo muy bien cómo en el caso de Globovisión se sentía, por lo menos en el caso de Rabel, se sentía la intención de apoyar más a Liliana Hernández para que fuese candidata de la unidad en Chacao. Liliana era la favorita de favoritas, siempre lo fue. Y Delsa Solórzano también estaba en ese combo. Mira, yo recuerdo que cuando nosotros, claro, a nosotros, y hay que ser justos, ¿no? Y con la historia hay que ser justos. A nosotros jamás, y yo también esto lo repetí muchas veces, nos decían, tú tienes que preguntar, hacer esto. Funcionaba tan bien que tú jurabas que estabas trabajando en un canal donde realmente tú eras libre. Y yo llegué a sentirlo durante de los 15, 13 años, a sentir que yo preguntaba lo que me da la gana, hacía lo que me da la gana. Claro, después me doy cuenta que a mí no me dejaban hacer entrevistas porque yo era muy ácido y yo era muy frontal. Entonces decidieron, no, y mi esposa me decía, qué raro que tú no haces entrevistas. Claro, mi esposa lo veía desde fuera. Ella ya lo estaba entendiendo, yo no lo estaba entendiendo. Pero en ese momento, cuando estaba el día electoral, que nosotros teníamos reuniones y no estaban saliendo las cosas o no le llegaba la cámara a Liliana, ponte tú, al lado se te paraba Rabel con el T-Motion, se mordía los dientes, él siempre andaba con una pelota de goma, porque era un tipo muy nervioso, es un tipo muy, no sé si ahora lo habrá dejado de ser. Yo la última vez que lo saludé fue con lo de Guaidó en la visita, y en el otro tenía un T-Motion o un BlackBerry.
y más de una vez me lo estrelló al lado, es decir, peleaba porque la jefa, el cibarroeta trabajaba al lado, todo era de vidrio, y discutía y tiraba. Entonces, mire, yo desarrollé, yo creo que eso me sirvió a mí para estar, yo puedo estar, cuando yo estoy al aire, se puede caer el planeta Tierra y yo sigo transmitiéndote como si nada. Y eso era constantemente, pero era cuando no le salía bien a él porque él quería la cámara a tal momento, en tal momento, con el periodista tal, en las circunstancias. Esos eventos sí eran controlados por la dirección de Globovisión. ¿Quiénes crees tú que fueron los políticos a los que más se apoyó Globovisión? Que tú recuerdes. ¿Cómo se llama el de Miranda? Eso era como el papá de Mendoza. Enrique Mendoza era una cosa. A Gerardo Blade, era una... es que, mira, yo creo que ahí se le pasó la mano a todo el mundo y todo el mundo se sentía a gusto. Enrique Capriles era constantemente una visita, todos. Acuérdate que éramos 24 horas de información, había espacio para todo. Entonces, yo subía al baño, que era subiendo del estudio, cuando llegaba la primera planta, estaba en los momentos que yo iba a hacer mis necesidades, que era pipí, porque no me da tiempo para más nada, porque me ponían comerciales y yo seguía corrido. Yo me encontraba hasta Cisneros, me lo encontré yo en el baño en una o dos oportunidades. Al señor Cisneros allí haciendo pipí. Entonces, porque la conformación de la MUD fue, antes de que ellos se separaran, los del 4 y Globovisión, todo se hacía y se hizo en Globovisión. Entonces, de los consentidos, Enrique Mendoza, para mí era una cosa que era como todos los días. Gerardo Blay y Enrique Capriles. De las mujeres Liliana y Delsa, eran las más repetidas, ¿sabes? Ibas a fiestas, ibas a eventos, Día del Periodista, estaban allí, era extraño, era muy, muy extraño. Ahora, fíjate tú que hay un momento particular de todo esto, ¿no? De toda esta historia. Yo creo que hay dos momentos. Uno, las primarias del 2012, ya tú no estabas allí, ya tú estabas afuera. Las primarias del 2012, donde la mayoría se posicionó, o sea, había una cosa posicionada, no sabía que había gente que estaba posicionada, que había nóminas de periodistas, que había gente trabajando en la cuestión de las redes y todo eso. Y luego recuerdo que se negocia la venta, pero no se hace el traspaso hasta que pasaran las elecciones del 2013. Las elecciones donde Maduro se roba las elecciones. Y en ese periodo entonces se termina de dar el cambio, el traspaso, ¿no? ¿Tú has escuchado algo sobre esos momentos? O sea, ¿qué se tejía adentro? ¿Cómo se manejó el asunto? ¿Cómo se hizo para manejar la línea editorial, en la cobertura de las primarias, la cobertura de las elecciones, de la campaña de Capriles contra Maduro, de la muerte de Chávez? O sea, todo ese periodo fue verdaderamente duro, ¿no? Mira, tengo amigos que todavía trabajan allá adentro y que fueron compañeros míos, colegas míos durante muchos años y con los que tuve una relación maravillosa. Yo nunca me despegué de Globovisión. No nombres a nadie, por favor. No nombres a nadie para meterlos de problemas. No. Tú sabes que yo no soy tan bruto. Sí, yo cuando nombro esto que... No. Hasta ahí no llego porque yo no soy capaz de hacerle daño. Esa no es mi misión. Yo nombro, sé que hay, o porque quiero hacerlo, o porque no me interesa hacerlo. Pero cuando se trata de compañeros, colegas que pueden poner en riesgo su trabajo, yo no soy quien para meterme con la arepa de nadie. Ya, exactamente. Eso lo tengo como misión y fija. Pero esa gente me contaba cómo Mayela León, que es la pieza que pone, Mayela León era una de las reporteras, esto también lo he contado, si estoy repetido, perdónenme, le ofrezco disculpas. Mayela León era una de las reporteras con la que se metían mucho. María Fernanda Flores no la querían, entonces porque ella era de ojos saltones. Entonces el chavismo se aprovechó, esta gente en la transición, por eso que te digo que fue tan perfecto. Era una muchacha con mucho resentimiento, yo me llevaba muy bien con ella. No tenemos ya relación para nada, absolutamente, porque bueno, ella está en el chavismo y sé cómo los reporteros empezaron a llegar, reporteros amigos míos, José Vicente Antonetti, Aymara Lorenzo, es decir, de la vieja guardia, Johnny Ficarella. A Johnny Ficarella lo mantuvieron un tiempo más, pero sé cómo lo cercenaron, que Johnny se convirtió en el historiador, en el narrador de la crisis de La Guaira, ¿no? Del Estado Baja, ¿no? Con su promovisión. Y resulta que la banda de los enanos la escoge para dirigir, y ella sigue dirigiendo Globovisión. Empieza a tener carro lujoso en tierra, pero ¿cuál era la orden? Mayela León tenía que supervisar todo lo que llegaba y le decía al periodista, esto es lo que vas a hacer, esto es lo que vas a escribir y esto es lo que va. Así, sí, sin otro tesón. Al menos que fuera alguien que ellos tenían totalmente controlado, pero acuérdate que todos veníamos con esa independencia de hacer lo que tú pensabas y a ti no te
coartaban tu libertad, pero empezaron a hacerlo de esa manera. Y llegó a una de las personas que eran más cercanas a mí, a la que yo más quise, que crecimos juntos, que me ayudó a entrar a Globovisión, le prohibieron hablar conmigo. Y hasta el día de hoy no habla conmigo. Gracias a Dios, para que no se meta en problemas por mí. Pero, o sea, termina siendo hasta absurdo, ¿no? Pero de alguna manera es el cuento. ¿Qué se cocinaría ahí? Por ejemplo, con el tema de la campaña de Chávez, ¿no? Que fue la última campaña de Chávez, pero el tema de la muerte de Chávez, de manejar la información allí, el tema de la campaña de Capriles contra Maduro, de las acusaciones de fraude, todo eso. O sea, ¿qué se sabrá de eso, Alejandro? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo estaban ahí en Globovisión? Es que no, yo recuerdo cuando ocurrió eso, que estaba la gente desesperada y Capriles se entrega, porque eso fue una entrega absoluta. El nerviosismo dentro del canal era como en todos los procesos electorales. Es decir, si yo hubiera estado allí, era el mismo proceso. Nosotros vivíamos hasta las 3, 4 de la tarde el triunfalismo de la oposición. Y a partir de las 5 o 6, en ese hueco informativo, en ese hueco que se volvía absurdo, porque tú decías no se oye nada del Consejo, no se oye nada de los partidos políticos, hasta las 6, 7 de la noche, que entraba Anito Pérez Osuna, El Ciudadano, Gladys Rodríguez, que era ya cuando empezaba a moverse, todo el mundo estaba en tensión, todos nos escribíamos, estamos ganando, hasta las 9 de la noche, que te decían, aquí los carómetros son enormes, mira Anito cómo va a salir con el carómetro largotote. Entonces, no te puedo decir exactamente porque siempre el manejo era como real, ¿sabes? Entonces, si ganamos, vamos a cobrar, vamos a salir a la calle, no nos vamos a dejar robar, pero al final ocurría la desgracia que ocurría, pues que todos estos políticos, mira, es que por eso es que te digo que fue un libreto bien montado y nosotros estamos viendo el final de ese libreto. La película llegó al capítulo final, oposición, régimen, el capítulo final es la entrega. Lo oí yo a Isabel Santos, la representante de la Unión Europea que está en Caracas declarando, y yo dije, aquí capitulamos, aquí todo lo que yo viví, todo lo que se planeó, todo lo que se ejecutó, se concreta el 21 de noviembre. Y no es porque yo diga, porque es el proceso electoral que está ahora. Señores, de 2017, que no se participó, cuando viene un gobierno como el que está ahorita en Estados Unidos, viene el mundo que apoyaba a Guaidó, que lo que se quedó fue gritando, Acuerdo de Salvación Nacional, da patadas y trata de sobrevivir, de pasar el agua para que no lo ahogue. Y resulta que la señora dice que este proceso está bien chévere porque está participando todo el mundo, incluso los del presidente encargado Juan Guaidó. Entonces, eso fue lo que se planeó. Es decir, ya al final se acomodaron por dinero, por cuotas de poder y dinero. Esa es mi lectura. Y cuando tú ves, Alejandro, sobre todo yo creo que lo más doloroso quizá y donde más se le carga la tinta a la crítica en contra de aquella Globovisión, cuando tú ves a estos dirigentes estudiantiles de otrora convertidos en lo que son ahorita, en parte de este tinglado, cuando se había puesto en ellos la fe de que iban a sustituir porque el problema era los viejos, y entonces íbamos a poner unos jóvenes que iban a hacer mejor. Cuando tú ves a eso, a ese Pizarro, a Goicoechea, a Stalin, a Ricardo Sánchez, a José Manuel Olivares, al propio Guaidó, a esa gente en la que se había puesto esa fe, y los ves ahora en lo que andan. O sea, ¿tú te acuerdas de cómo era? ¿Tú te acuerdas de cómo eran entonces? Claro, eran unos niños de papá y mamá, es decir, unos niños súper decentes, mimaditos, que los llevaban y los consentían muchísimo, les hacían desayuno. Yo participé en uno de ellos con Goicoechea, antes que se lo llevaran y le dieran el premio, eso que se lo agarró los $500,000 y se convirtiera. Pero yo creo que, mira, ya no tengo dudas, Daniel, Lara Farías, que era la preparación, así como prepararon a toda la casta de Capriles, López, Gerardo Blay, todo ese grupo de Voluntad Popular, toda la división, era la nueva generación de relevo. Y yo creo que detrás de todo esto estuvo una persona que iba mucho y se cuidaba, eso sí, de no fotografiarse con nosotros, a pesar de que era entrevistado mucho, era Henry Ramos Ayub. Él siempre llegaba directo hacia arriba, uno lo sabía porque yo era amigo de los choferes de Zuluaga y de Rabel, muy panas, ellos panísimas. Por cierto, le mandó a Alfredo de Zuluaga, tengo una gran relación, un gran cariño por él. Entonces, yo no, que ahí están los carros de la caravana de no sé quién, fulano de tal, ¿no? Porque iban escoltados, estaban al estacionamiento escoltados. Entonces, pero para concluirte esa respuesta, esta gente fue los niños preparados de laboratorio
para conquistar este espacio. Es que fíjate, no lo pueden hacer con el G4. El G4, a pesar de que la gente confió con la coordinadora, después la Mesa de Unidad Democrática, veníamos como oliendo algo mal. Cuando algo malo, como dice mi productor en TV Martí, cuando algo te huele mal, está mal. Pero entonces, ¿con qué conquistas tú llegar un paso más allá para permitir una cohabitación? Fue la nueva generación y lo lograron. Para mí lo lograron perfectamente. Bueno, ¿lo lograron en qué sentido? Porque no están gobernando, Alejandro. Y no quieren gobernar, pero tienen pequeñas cuotas de poder. Es decir, ellos van a lograr a partir del 21 de noviembre, tener unas cuotas de poder que lo reconozcan, seguir diciendo que hay una crisis en Venezuela, que le sigan dando dinero desde el exterior y seguir manteniéndose. Más nada, eso yo creo que es el gran logro de ellos. A menos que tengan otro negocio con el narcotráfico y el terrorismo, que eso por debajo de la mesa estén trabajando en eso, que eso quizás les será más rentable como el régimen hasta que caiga alguna cabeza de ellos, lo veremos en algún momento, pero yo solo me atrevo a pensar hasta ahora en ese camino más largo, pero no tengo ninguna duda, porque ir a unas elecciones con un narcoterrorismo, prestarse a avalar ante el mundo entero una cosa que no te va a cambiar nada, la miseria del 94.5% de la población venezolana, estás cohabitando con unos asesinos y al final dime con quién andas y te diré quién eres, como lo decían la mamá y los papás de uno, cuidado con este fulanito que mira que dicen si tú eres y estás, vas a terminar siendo, y yo creo que ellos terminaron siendo parte de esa basura de desgobierno que tenemos ahora. A mí lo que más me sorprende es que los tipos hayan sido capaces de decir todo lo que dijeron de Gorrín y después ir tan tranquilos como si nada a ser entrevistados en el canal de Gorrín. Eso es lo que a mí más ruido me causa. Le pinchaba plata, pero de la buena, ¿sabes? Entonces, por eso te digo que son parte de lo mismo y coincido con Arturo Sala. Luego el 21 vendrá la chachara revocatorio, se la comerán el cuento y volveremos con lo mismo, pero nada, lo lograron. ¿Había alguien vetado en Globovisión que tú recuerdes? Sí, pero por lo menos el doctor el psicólogo que se mató en el diván, el que escribió nuestra colega Chirino. Ese tenía prohibida la entrada en Globovisión. Tenía prohibida entrada en Globovisión luego del golpe el esposo de Gladys Rodríguez, Otto Neustal, que son los más emblemáticos que yo recuerdo, después que hizo pasar a Aire Varela como Marisabel Chávez. Él tenía vetada la entrada a Globovisión como tal. ¿Qué otro político? Franceschi, la voz de Franceschi no era escuchada en Globovisión y tú se lo puedes preguntar a Franceschi y es totalmente cierto. La voz aguda y crítica de Franceschi no se escuchaba en Globovisión. Marcos Polesel también. Pero ya va, pero era una prohibición. ¿Está prohibido que esté Franceschi? Sí, yo le preguntaba, mira, voy a traer no, mi amor. Ella se hacía el pelo así, ¿no? No, mi amor, no puede venir. Claro, pero cuando te dice no puede venir, ¿por qué no lo puedo invitar? Si yo lo estoy invitando y me dijo que sí. Sí, había una prohibición donde tú sabías y ya nos íbamos dando cuenta de que había nombres dentro de aquella libertad que no les gustaban. ¿Y quién vetaba? Arriba, es Ravel, ahí todo lo que tú vayas a señalar es Ravel, más nada, punto, no más nada. Y los demás eran piezas utilitarias de esa maquinaria, piezas que trabajaban porque el Cibarrueta y Lisbeth Ramosol eran dos mujeres son dos mujeres extremadamente trabajadoras. María Fernanda Flores, igualmente parte, que ahora es la mujer de uno de estos políticos, el que se le mató la mujer, pero es que yo con los nombres ahora, ¿sabes? Que como yo me he despegado mucho de esa vieja guardia, Ramón José Medina. Ellos son pareja después de esta situación que vivió el familiar. Ella también fue una pieza utilitaria, pero una pieza utilitaria que sabía todos los planes porque sabemos a dónde ha llegado Ramón José Medina políticamente, por cómo han movido los hilos. Es una historia, mira, es que en la historia de Venezuela no se puede escribir sin la historia de Globovisión. Tú sabes que yo siempre guardé recortes de todos los periodos. Tengo una bolsa así llena de recortes, ¿no? Y algún día voy a escribir una historia, pero hace unos meses dije, es que no vale la pena. Vale la pena para desarticular todo lo que ocurrió con esta fusión del chavismo con la falsaria oposición. Pero nada, fuimos un momentum político, crecimos en un momento determinado, fuimos un punto de referencia, pero un punto de referencia que lo desaprovecharon. Es decir, lo desaprovecharon por ambiciones personales. Bueno, era necesario decir estas cosas porque en el primer segmento hablábamos precisamente sobre lo que hizo
o lo que están haciendo estos politiqueros falsarios que criticaron ayer a Gorrín, cuando todavía Gorrín no estaba sancionado, y hoy que está sancionado van a su canal muy tranquilamente como parte de su campaña falsaria y prostibular. Pero bueno, así son las cosas. Gracias, Alejandro, por esta conversación. Ustedes, amigos, como siempre, saben que estamos acá con Alejandro los miércoles, pero los martes estamos en su canal con otra parte de esta conversación. Así que no dejen de ir al canal de Alejandro y suscribirse también. Gracias a todos los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf. Gracias a esas suscripciones este programa sigue al aire. Gracias por ese apoyo. Nosotros nos despedimos por hoy. Regresamos mañana. Chávez no. Ese no vuelve ni con la Ouija, ni que vuelva a Globovisión, vuelve Chávez. Hasta mañana. Eso te quedó bueno. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.